Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Una vez más seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Seguimos en nuestra serie en el libro de Jeremías. Y hoy quiero comenzar con algo diferente, porque hoy día comenzamos con una miniserie dentro de nuestra serie en el libro de Jeremías. Estas 4 semanas estaremos hablando acerca de 4 tipos de oposiciones que enfrentó el profeta Jeremías. La primera va a ser acerca de la oposición de los reyes o de las autoridades, que fue una de las oposiciones que tuvo Jeremías durante su ministerio. La segunda fue los sacerdotes. Aquí vamos a tocar acerca de la oposición de parte de la familia. La tercera tiene que ver con la oposición de los profetas o de los colegas o compañeros de oficio que nosotros podamos tener. Y por último vamos a hablar acerca de la oposición del pueblo, es decir, la oposición que viene de aquellos a los cuales tú sirves o que tú tienes a tu cargo, responsabilidad, personas que tú atiendes. Dicho eso, vamos a comenzar entonces con nuestra miniserie en el libro de Jeremías, hablando acerca de enfrentando la oposición. Te invito a que me acompañes en tu Biblia, el libro de Jeremías capítulo 22. Ahí vamos a estar durante una parte del mensaje. Pero antes que nada quiero comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la palabra oposición? ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en oposición? Reflexiona en tu mente. Cuando yo pienso en oposición, viene casi de manera inmediata la palabra conflicto, la palabra estrés, la palabra desánimo. Esas son algunas expresiones que vienen a mi mente cuando pienso en oposición. Ahora, ¿cómo afectaría esta oposición a nuestra vida si viniera de una persona que es importante, de una autoridad política, un profesor o tu jefe? ¿Cómo te imaginas tú que una persona de este nivel estuviera en tu contra y te persiguiera y buscara la forma de hacerte daño, buscara la forma de hacerte caer? ¿Cómo enfrentarías, cómo lidiarías con una oposición de este tipo? ¿Qué pasa con aquellas personas que han recibido falsas acusaciones o amenazas de parte de una autoridad? Por ejemplo, un jefe, por causa de su testimonio cristiano. Me acuerdo hace un tiempo atrás, leyendo, sabiendo un poco de un tremendo hombre. No he indagado mucho en su historia, pero lo poco que sé de él es para mí bien interesante. Él se llamaba Alexander Solzhenitsyn. Él fue un soviético que sobrevivió al Gulag soviético. Él fue preso producto de tener una opinión contraria al gobierno comunista allá de la Rusia soviética. Pero no solamente eso, sino que él además era cristiano. Entonces él fue apresado, él tuvo cáncer, enfrentó una serie de persecuciones dentro del país. Él publicó libros que tuvieron mucho eco en el exterior, pero dentro de la Unión Soviética él lo persiguieron mucho, hasta que él finalmente escapó. Pero qué complicado cuando una persona que tiene un cargo político, un cargo importante, socialmente hablando, o un jefe o una autoridad, se fija en ti y te empieza a perseguir y empieza a buscar la forma de hundirte. Es complicado. Probablemente el grupo más importante que tuvo que enfrentar Jeremías por causa de su poder e influencia fue el de los reyes de Judá. Veamos un poco de historia. Sabemos acerca del profeta Jeremías, su llamado. La semana pasada hablamos acerca de las parábolas y los aforismos, o ilustraciones, mejor dicho, que él utilizó para poder tratar con la gente que le escuchaba. Bueno, el ministerio de Jeremías se desarrolló en el último periodo de los reyes de Judá, el reino del sur.
que los últimos años de vida de este reino, él tuvo su ministerio. Los reyes con los cuales él trató de manera personal fueron 5. El rey Josías, luego el rey Joacás, luego el rey Joacim, después Joaquín y por último el rey Sedequías. El primer rey que les mencioné, Josías, tuvo 3 hijos y los 3 tuvieron a cargo el reino durante un tiempo. Cuando uno fue llevado cautivo o uno murió, asumió el otro. Esos fueron Joacás, Joacim y el último Sedequías. Pero también Josías tuvo un nieto que se llamaba Joaquín y él también fue rey, pero duró muy poco. De estos reyes, de los 5, Josías fue un muy buen rey. De hecho, fue tan buen rey que se le compara al rey David. Pero los últimos 4 reyes, 3 hijos de Josías y un nieto de Josías, fueron muy malos. Fueron pésimos reyes y por casi 23 años hicieron todo lo malo que quisieron. ¿Ok? Y Jeremías tuvo que tratar con estas personas, tuvo que enfrentarlos. Acompáñenme ahora a Jeremías capítulo 22, versículos 1 al 3 y después vamos a saltar al versículo 9. Aquí vamos a describir un poco acerca de la maldad que había de parte de los reyes en la época de Jeremías. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Saltemos al versículo 9. Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos, y les sirvieron. En resumen, porque habría que leer todo el libro de Jeremías para hacerse una idea global acerca del pecado de los reyes. Había injusticia, había engaño, había robo, había asesinato de gente pobre, había restricciones y todo tipo de violencia en contra de los extranjeros, de los desamparados. Y desamparados, entiéndase, las viudas y los huérfanos. Y no conforme con ello, en su idolatría en contra de Dios, buscando a los dioses de las otras naciones, ellos sacrificaban a sus propios hijos, mataban a sus propios hijos delante de estos dioses paganos. Ese era en resumen el pecado de los reyes. Y podríamos seguir enumerando muchas más maldades que hacían los reyes de Judá. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, capítulo 8, capítulo 9, se habla acerca de las maldades que habían al interior del templo. El templo de Jerusalén, el lugar santo, estaba lleno de ídolos, lleno de pinturas. Bueno, no estamos hablando acerca de los sacerdotes, sino que estamos hablando acerca de los reyes. Pero imagínense, si los sacerdotes, que se supone que eran las personas más cercanas a Dios, tenían este tipo de maldades dentro del templo, imagínense qué cosas hacían los reyes, teniendo poder y la posibilidad de hacer, de llevar a cabo sus planes, sus proyectos, pero hacían mucho daño. Hoy día los personajes públicos pagan un precio alto por estar en la cima. Ya casi no tienen privacidad. Si usted conoce a una persona de la televisión, créame que lo van a seguir a cualquier parte. Lo que la persona haga o no haga va a salir en primera plana, va a salir en Facebook y todo el mundo se va a enterar de lo que ellos hacen. Cuando esto ocurre, generalmente quienes están a cargo, alcaldes, autoridades, políticos, presidentes, senadores, quien sea, intentan pagar para silenciar. Y puede ocurrir. Pero en tiempos de Jeremías, Dios le revelaba al profeta todo lo malo que los reyes estaban haciendo en secreto, y él los estaba denunciando. Ellos estaban furiosos por este mensajero, ellos estaban furiosos por lo que hacía Jeremías, estaban molestos.
Jeremías les lleva un mensaje de advertencia y de castigo. Arrepiéntanse y vuelvan a los caminos del Señor, o van a sufrir destrucción. Pero ¿cuál fue la reacción de los reyes? ¿De qué manera ellos expresaron su oposición tanto al mensaje como al profeta? Acompáñenme a Jeremías capítulo 36. Jeremías 36, versículo 20 al 26. Dice así la Biblia. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario. El rollo se refiere a la Biblia, ¿ok? Y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Versículo 22. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rajó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque Elnatán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Esa fue la oposición de Jeremías. Pero eso fue algo pequeño. Ellos rompieron la Biblia y el rey mandó a perseguir a Jeremías, apresarlo y traerlo a su presencia a él y al escriba que lo estaba ayudando, que se llamaba Baruc. Pasaron otras cosas en el libro de Jeremías. A nadie le agrada la oposición, tampoco la de aquellos que tienen el poder para dañar, y menos todavía teniendo que ir donde están ellos. Jeremías sabía que los reyes lo odiaban, pero él fue donde estaban ellos, y él les tuvo que decir que Dios estaba enojado por su pecado y que deben cambiar antes que sea demasiado tarde. Era un mensaje fuerte, y él sufrió oposición, sufrió persecución. Él tuvo que lidiar con esto. Era un caso complicado. Hoy día, un cristiano fiel a sus convicciones bíblicas va a enfrentar oposición. Esa es una gran verdad. Pero al contrario de lo que el mundo piensa al respecto, Dios respalda al creyente que sufre por causa de su fe en el Señor. Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 3, versículos 14 al 15. 1 de Pedro 3, 14. Dice así: Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esta es palabra de Dios, hablada a través de Pedro. Al apóstol Pablo se le encargó un trabajo similar que al profeta Jeremías. Síganme a Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9, 15. Dice así: El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿En qué sentido fue similar a la labor de Jeremías? Que él tuvo la responsabilidad de ir donde estaba la gente que tenía mayor poder, sabiendo que iba a tener oposición. Sabemos por la historia que tanto Jeremías como Pablo
y las autoridades que ellos tuvieron que enfrentar después, hubo mucha oposición, y especialmente la persecución en contra de los cristianos fue muy vehemente por causa de la predicación que ellos tenían. Ahora, ¿cómo se sostuvieron tanto Jeremías como los siervos de Dios a través del tiempo de oposición y persecución de parte de las autoridades? Sabemos que esto no es algo agradable, sabemos que esto es complicado, sabemos de muchas personas, quizás no alrededor nuestro, pero a través de la historia, testimonios o mensajes que otros hermanos nos puedan compartir. Podemos saber que muchas personas creyentes han perdido la vida a causa de su fe en Jesucristo. ¿Cómo lidiamos entonces con la oposición? ¿Cómo nos mantenemos a flote en medio de esta situación que puede resultarnos bastante caótica y fuerte en contra nuestra? El punto número 1 que tengo dice así: ellos tenían una fe en una autoridad superior. El punto número 1 es fe en una autoridad superior. Síganme Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Eclesiastés 5:8. Dice así la Biblia, Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Ok? Eclesiastés 5:8 nos dice que hay una autoridad más alta encima de las autoridades que nosotros enfrentamos. Sabemos que Dios estableció autoridades terrenales, gobernadores, reyes, el Congreso, la policía. Dios estableció autoridades. Romanos 13 dice que no hay autoridad en la tierra que no sea autoridad puesta por Dios. Y nuestra obediencia a la autoridad debe ser ejemplar como buenos creyentes en Dios. Sin embargo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra primera lealtad es con Dios, al gobierno del Señor Jesucristo, el cual nos ha dado mandamientos que son superiores a los que el hombre pueda tener aquí en la tierra. Cuando tenemos fe en la autoridad máxima, significa que Dios está primero en nuestras vidas. Y porque Dios está primero, vamos a ser testigos suyos en las circunstancias que nos toque vivir. Jeremías, Pablo, los profetas y la iglesia a través de los siglos de persecución y oposición, ellos se mantuvieron adelante porque ellos decían: tenemos fe en una autoridad superior, no importa lo que el mundo diga. Dios dice que debemos ser testigos suyos. En base a esto, piensa por qué Dios permitiría que llegaras hasta donde tú has llegado. Piensa por un momento donde tú estás hoy día, tu trabajo, tu escuela, universidad, si estás en la casa, si de repente te hallas compartiendo con más gente. Piensa por qué Dios permitiría que llegaras hasta allí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios te tiene en el lugar donde tú estás? La respuesta es que Dios te ha llevado allí para que hables de Él y seas luz, en especial con aquellos que están en autoridad. Punto número 2. ¿Qué ayudó a estos hombres a mantenerse fieles y firmes en la obra de Dios? Tenían confianza en la voluntad del Señor. Jeremías 26. Acompáñenme allí. Jeremías capítulo 26, capítulo 12 al 15. Jeremías 26, 12 al 15. Dice así: Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí yo estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed, de cierto, que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros,
y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Las palabras claves acá fueron: en verdad Jehová me envió a vosotros. Jeremías vio su vida pasar delante de sus ojos. Él se vio arrestado, con mucha gente alrededor que lo odiaba y que lo querían ver muerto. Pero él decía: Dios me ha puesto acá. Puede ser que en el proceso y en la oposición nuestra fe decaiga y venga el desánimo, porque vemos resultados que no son agradables. No nos gustan los conflictos, no nos gusta la oposición, pero vamos a ver gente que va a odiarnos, especialmente autoridades que van a decir: no está bien lo que estás haciendo, y van a perseguirnos, y vamos a enfrentar situaciones críticas. Eso es normal. Todos los siervos de Dios lo han vivido. A través de la historia lo vemos así. Pero lo que va a mantenernos y a levantarnos cada día lidiando con la oposición, no importa qué grado tenga, es tener el convencimiento que lo que estamos haciendo, lo que estamos sufriendo, es por voluntad de Dios. Si lo pasamos mal, Dios así lo ha permitido. Y esa confianza en la voluntad de Dios nos va a mantener firmes. Jeremías se sostuvo confiando en que Dios controla sus circunstancias. Dios lo hizo. Dios controló las circunstancias que vivió Pablo. Dios controla las circunstancias que tú vas a estar viviendo por causa de la obra de Dios. Punto número 3. ¿Qué sostuvo a estos varones en el camino del Señor frente a la oposición? Ellos tenían seguridad que un día su fe iba a ser probada. Ellos tenían seguridad que el día de la prueba iba a venir. Acompáñame en Lucas capítulo 22. Lucas 22, 31. Este es uno de los pasajes más especiales que uno debe leer cuando se siente perseguido, cuando siente oposición. Lucas 22, 31 al 34 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, zarandearos de agitarlos. Satanás te va a tomar y te va a agitar. Imagínate, no sé, en estos días tuve que hacer un trabajo tuve que hacer un movimiento en mi trabajo, tenía que pintar con spray. Y el spray hay que agitarlo. Interiormente el spray tiene una bolita metálica y eso sirve para poder mejorar la fluidez del líquido que está en el interior del spray. Hay que agitarlo. De la misma manera, Satanás iba a agitar a Pedro como a trigo. 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es lo que dijo Cristo. Y Pedro él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro estaba confiado. Pedro estaba convencido de que las cosas iban a resultar bien y dijo: no, yo estoy dispuesto a llegar hasta las últimas. Y el Señor le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Va a venir la prueba. Tienes que tener esa garantía. Y es mejor que lo sepas de antemano. Satanás te va a pedir para zarandearte como a trigo. Él lo va a hacer. Y tenemos que tener claridad. Y más vale que lo tengamos claro desde un principio. Si eres hijo de Dios, debes saber que vas a ser probado. El mundo quiere saber si tu fe es real, si realmente la vives, o son solamente palabras con las cuales tú te asocias para marcar una diferencia a los demás, como diciendo: mira, soy cristiano,
Hoy día mucha gente podría decirse que dice que es cristiano para marcar una diferencia en relación a un tema de gusto, un tema de opiniones, como diciendo, no, a mí me gustan las zapatillas Adidas, me gusta usar ropa, no sé, me gusta usar ropa de color negro, me identifico con un género de música y soy cristiano. Bueno, creo que podríamos cambiar de ropa, podríamos dejar de escuchar una música, podríamos usar zapatillas de otra marca, pero no podemos cambiar de fe, no podemos dejar de lado lo que creemos en Dios. Y el mundo va a saber a través de las pruebas si es genuina nuestra relación con Dios. Dios en su sabiduría y soberanía va a permitir que lleves el Evangelio a alguien en necesidad. Quizás esa persona sea muy importante, quizás te signifique un costo alto llevarle la palabra de Dios. No obstante, yo te animo a que busques glorificar a Dios en ese momento donde tengas que actuar. Ten por seguro que tu fe va a ser puesta a prueba. Mientras más lo tengas claro, más fácil se te va a hacer lidiar con la oposición cuando se presente, porque vas a estar preparado. Y cuando llegue ese momento, busca glorificar a Dios. Dios puso a Jeremías para que fuera su vocero ante unas autoridades muy, muy malas. Ellos hicieron cosas realmente atroces. Y los profetas lo dicen de una manera muy clara. Sin embargo, todo en esta vida, todo tiene su costo, todo tiene su precio. Y bueno, no todas las personas pagan en esta vida lo malo que hayan hecho, pero otros sí pagan. Y le pido que me acompañe a 2 de Crónicas, capítulo 36. Aquí vamos a ver cómo Dios hizo pagar a un hombre que se portó no solamente muy mal con Jeremías, sino que fue rebelde contra el mensaje de Dios. 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 13. Dice así: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. No se humilló, no reconoció. Él dijo: yo estoy bien, Jeremías, y tú ándate a la cárcel. Yo estoy bien y no importa lo que pase contigo, Jeremías. Versículo 3. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y se obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Bueno, versículo 14, vamos a seguir leyendo, dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Esa es la situación crítica en la cual todas las personas que se oponen a Dios, a su mensaje, y por ende a nosotros, como servidores de Dios, están advertidos. Ese es el mensaje de Dios contra ellos. La Biblia dice que ellos fueron llevados cautivos, fueron desobedientes. Esa es la oposición. Ahí quedaron ellos. Dios trajo juicio en contra de sus vidas. Pero Jeremías hizo su trabajo. Jeremías fue luz. Jeremías fue de bendición, fue testimonio. Aunque ellos no lo reconocieron. De la misma forma, Dios en este tiempo nos ha puesto a nosotros para llevar su palabra.
Desconozco hasta qué personas nos permitirá Dios llegar con el Evangelio. Sea que tengamos que hablar con una autoridad, sea que tengamos que compartir simplemente con compañeros nuestros que no tengan un mayor puesto de trabajo. O puede que de repente le hablemos a una persona importante, un alcalde, un gobernador, un presidente, un líder, quien sea. Yo no lo sé, pero vamos a tener oposición. Puede ser que tengamos que lidiar con una oposición que sea dura, de personas que tengan mucho poder. Pero Dios, si nos permite llevar cargas pesadas, como a veces ocurre, Él nos dará también la espalda para poder soportarla y piernas para poder seguir adelante y seguir avanzando. Obviamente, estando Él a nuestro lado, como estuvo con Jeremías y como estuvo con Pablo. Te invito a que tengas esto presente. Te invito a que leas el libro de Jeremías a conciencia, capítulo por capítulo. No es fácil, no fue fácil la vida de este hombre. Tenemos mucho que aprender de él. Te invito a que lo hagas y por supuesto te invito a que nos acompañes en el próximo mensaje, hablando acerca de la oposición que enfrentó Jeremías de parte de los sacerdotes. Ahí hay un matiz especial, porque los sacerdotes no solamente eran las personas que hacían los sacrificios y que ponían en paz al pueblo delante de Dios. Los sacerdotes además eran su familia. Y Jeremías también enfrentó la oposición de aquellos más cercanos. Vamos a ver cómo lidió Jeremías en esta situación también crítica. Que el Señor te bendiga.